ciclo venís? ¿En qué instituto estudiáis? Bueno, pues mi nombre es Jacobo, estudio emergencias sanitarias en el CID Montecelo y estoy cursando el segundo curso de lo que viene siendo el ciclo medio. ¿Tu nombre? Yo soy Iria y estoy estudiando también el CID Montecelo en Emergencias Sanitarias. Bueno, contadnos un poco qué es lo que os motivó para entrar en este ciclo. Pues a mí me gustaba la rama de sanidad, pero lo que más me llamó es que en este grado hay mucha adrenalina, no se para en el trabajo. Pues yo vengo un poquito encaminado porque llevo muchos años trabajando de socorrista a las playas, con lo cual está pues la misma rama de lo que son las emergencias. Y tengo bastantes compañeros que han hecho el ciclo, ahora están trabajando y bueno, es una buena salida. Estáis en el segundo año del ciclo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que le diríais a una persona que quiere entrar al ciclo en este momento? Es un ciclo bastante completo en el que no solo trabajas lo que es la rama sanitaria, sino que también la rama sanitaria en el aspecto psicológico, ¿vale? Que no, tal vez es una de las asignaturas que no, igual no se le da la importancia suficiente, pero sí que a la hora de atender a alguien pues en un accidente de tráfico, gente que no está implicada justo en que tenga alguna herida, alguna secuela, sí atenderlo para que sepa pues, gestionar el momento con su familia y demás así. Pues que tiene que gustarte mucho, ayudar a la gente y saber gestionarlo en el momento. Porque no es lo mismo estar en una consulta en la que llegue alguien donde te puedes tomar un tiempo tranquilamente en procesar la situación. ¿Creéis Tiene que, gustar. teniendo en cuenta eso, creéis que cualquier persona podría meterse a este tipo de ciclo? No. Yo pienso que aparentemente sí, pero después a la hora de verse la realidad de atender lo que es una emergencia, ver distintas cosas de esa emergencia, a lo mejor no se ve tan capacitado para hacerlo. Lo mismo. Exactamente. ¿Y qué le diríais a una persona que acaba de entrar? ¿Qué es lo que más os gusta de lo que estáis cursando? Que acaba de entrar al curso. Sí. Pues ¿Qué es lo que más os gusta del ciclo? es que estamos en constante aprendimiento toda la vida, o sea, es... No sé qué decirte, qué más me gusta en el curso. Yo creo que es el abanico de materiales y técnicas que al final acabas empezando, que aprendes a hacer, utilizando camillas, utilizando camilla de cuchara, utilizando material sanitario, ambús, desfibriladores, maniquís. Bueno, es un conjunto de cosas prácticas que, bueno, pues que te va a ayudar a la hora de cuando entres en el mercado laboral, pues estar con buenos conocimientos. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis decir algo más, añadir algo más. No, yo a que la gente se anime a hacer el ciclo de emergencias sanitarias porque es una buena salida, es una forma de ayudar. Entonces, si no saben qué hacer y les gusta el tema sanitario, pues que se arranque a hacerlo. ¿Algo que decir? Pues que en este ciclo, o sea, en este centro, el ciclo solo lleva un par de añitos, se siguen ampliando cosas, pero mucha gente no sabe la existencia de él, así que se entere y si le gusta y tiene la posibilidad, está muy bien. Pues ya estaría. Muchas gracias. A vosotros.